vamos a ver este tema que yo he preparado para nosotros. Espero que nuestro Padre Dios te vaya mostrando la verdad, ¿sí? Pero voy a basarme en un libro que es Lucas, en el capítulo 22, verso 31. Antes, yo creo que nosotros como cristianos siempre hemos tenido esa determinación de vivir agradando a Dios, de no fallar, ¿verdad? ¿O cuántos tienen ese sentir en su corazón? Yo creo que todos no queremos caminar en la vida cristiana sin fallarle a Dios, no equivocarnos, no hacer algo indebido que lastime su corazón, ¿sí o no? Yo creo que eso ha sido siempre un propósito, una determinación de nosotros, lo menos que queramos es fallarle a Dios, ¿sí o no? Y a veces hasta lo hemos orado o lo hemos dicho, pero vamos a ver en este pasaje. Dice así: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Verso siguiente: mas yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ojo, vamos a ir viendo esto. Bueno, vamos a ver hasta el versículo 33. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo a una cárcel y a muerte. Verso 34. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hasta ahí vamos a dejar. Yo creo que muchos hemos visto este pasaje y lo conocemos. Y yo aquí estoy bien. El tema que yo quiero decir hoy o compartir hoy es que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Ahora, aquí se estaba viviendo un tiempo difícil, tanto para Jesús como para Pedro. Ahora, tú y yo muchas veces vivimos tiempos difíciles, tiempos en los cuales llega el punto de qué es lo que vamos a hacer y cómo reaccionamos y cómo actuamos. Pero muchas veces estamos como hoy lo podemos ver a un Pedro aguerrido, con carácter, y hasta le dijo: no, Señor, yo hasta donde, así es a la cárcel, ahí te sigo y no te dejo, y si tengo que morir, allí estoy, Señor. Pues cuántas veces le hemos dicho a Dios: Señor, pase lo que pase, yo aquí estoy, y sigo amándote, y sigo buscándote, y sigo adorándote. Pero a veces cuando viven un problema, no, ya para qué voy, ya mejor. ¿Y dónde está? ¿Dónde está esa parte? Donde le dijimos: Señor, contigo todo, y no te voy a dar la espalda, y no te voy a fallar, y no te voy a dejar, y pase lo que pase, y si tengo que morir, pues muero, Señor. Pues así también le pasó a Pedrito. ¿Y quién era Pedro? Un hombre que caminaba a un lado de Cristo, un hombre que vio presencialmente la persona de Cristo y que vio los milagros.
y vio el poder de Jesús y sabía quién era Jesús. ¿Se acuerdan de la declaración que hizo cuando le dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y dijo: no, pues unos dicen el profeta y este. ¿Y qué dijo él? No, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. No te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo. Entonces Pedro sabía quién era Jesús, ¿o no? Él ya sabía quién era Jesús, que Jesús era Dios, que Jesús era el Mesías, y por eso se atrevió a decir: no, Señor, no te doy la espalda, no te voy a abandonar, contigo hasta la muerte, siempre voy a caminar contigo fiel, no te voy a dar la espalda. Y a veces así decimos, y cualquier cosita ya nos movió la fe. Pero es que esto y esto y esto, y le ponemos un montón de excusas, de argumentos, de pretextos. Ahora, pregúntate, examínate, ¿cuántas veces lo has dicho? ¿Cuántas veces lo has dicho? ¿Y cuántas veces te han sacado? Cualquier cosa, lo que tú le quieras poner. Y no ha pasado esto, lo que Pedro iba a vivir. Pedro, si él declaraba que conocía a Jesús, estaba en riesgo su vida, ¿o no? Porque estaban persiguiendo a todos los que seguían a Cristo, ¿o no? Ahora, ¿ha estado en riesgo tu vida? Nomás te pregunto. No, pero ha habido un problemita ya, y no ha estado en riesgo la vida. Que pueda venir persecución, pero a veces ya estamos quejándonos. Hablo en general, al que le quede, y si no, agáchate, le va a pegar al de atrás. ¿Sí? Pero todos, de alguna manera, ¿sí? Y se ríen de nervios, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí es muy importante empezar a ver la vida del apóstol Pedro. Hay que mantener, yo quiero hablarte de varias cosas. Número 1, hay que mantener nuestra fe por encima de las cosas, por encima de las circunstancias. Tú tienes que mantener tu fe. Por eso es que Jesús dijo: yo estoy orando para que tu fe no falte. Entonces tenemos que estar, uno, que nuestra fe no falte, pero tenemos que estar orando unos por otros, porque allí Cristo estaba orando para que la fe de Pedro no decayera, no faltara. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo, iglesia, orando unos por otros, para que no venga desánimo, para que no venga flaqueza. Hoy mira cuántos estamos. Es más, cuando comenzamos dije: caray, pues vamos a hacer el servicio para 2, 3, 4 gentes. Miren qué pasó. Y parece que están pasando los tiempos y así está sucediendo, que en lugar de venir más gente, viene menos gente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar orando unos por otros. Yo te voy a pedir que ores por la iglesia, ora por tu familia, ora por tus hermanos, tus conocidos, los de la iglesia, pero también ora por a que vengan otros. Pero necesitamos, para que la fe no decaiga. ¿La fe de quién? Tanto de uno como de los hermanos. Que no falte la fe. Porque aquí, cuando
Jesús empezó a hablarle a Pedro, no estaba diciendo que no iba a haber un problema o que no iba a haber un evento. Le estaba diciendo sí, pero Pedro muy gadito dijo, no, Señor, a mí nada me va a mover. Y pues cuando vieron que atraparon al maestro y que ya iban a encontrar, no, ni lo conozco. ¿Sí? ¿Tú hablas con él? No, ¿te hemos visto? No, yo no lo conozco. Entonces, muy importante, iglesia, necesitamos orar unos por otros, que no falte la fe. No importa el problema, que Dios allí esté ayudándole. Pero cuánta gente hoy ya no está, o cuánta gente muchas veces fue sacado del propósito y del plan, como iba caminando en los caminos de Dios. ¿Cuántas veces? Y le ha tocado regresar, y de repente sucede otra cosa y ya se sale, y regresa bien motivado y dice, ahora sí, voy con todo. Y sucede otra cosa y ya. No hay esa constancia, no hay esa lealtad, esa línea de seguir, pase lo que pase. Ahora, ¿tú crees que yo no vivo eventos? Sí, todos lo vivimos. Si Pedro lo vivió, que no lo vivamos nosotros. Cristo vivió, que no lo vivamos nosotros. Pero Cristo lo que vivió siempre fue fiel al Padre, como hombre. Y aunque los hombres como Pedro fallaron, pero retomaron, sí fallaron, pero retomó el rumbo. Y ahora ya después, de Hechos 2 hacia adelante, lo vemos ese hombre predicando el Evangelio y siendo un ejemplo y siendo un líder. Pero retomó. Ahora se trata de que tú y yo, pues si hemos plateado, si de repente dudamos y nos apartamos y ya no queríamos, pues es retomar, es rectificar y decir, ahora sí voy con todo. Pero que no te lo pases así, pues sí, y al rato otra cosa y no, y ahí andamos. ¿Sí? No, es determinarnos, es definir qué es lo que vas a hacer como cristiano. Ahora, ¿se vale fallar? Pues sí, falló Pedro y fallaron muchos hombres de Dios, pero rectificaron y se determinaron. ¿Sí me explico? Entonces, muy importante, iglesia, aprender esto que vamos o estamos desarrollando. Entonces, primero es orar unos por otros, que la fe no falte, que no decaiga la fe. Ok. ¿Vamos bien hasta allí? Sí. Ok, ahora, ¿sabes por qué Cristo estaba orando por él? ¿Por qué Cristo estaba intercediendo por Pedro? ¿Por qué? Porque dice que el diablo le pidió a Dios zarandear a Pedro. Fíjate bien lo que el diablo le pidió a Dios zarandear a Pedro. Entonces quiere decir que existe una permisibilidad. Ojo, ya vimos lo que le pasó a Job. Ahora estamos acá en estos tiempos, cuando estaban caminando con Cristo. Entonces quiere decir que hay una parte donde entonces muchas veces el diablo está pidiendo que dame chance de tocarle tantito a esta persona. Déjame tocar tantito. Ahora, no está diciendo que no lo permitió. Está diciendo solamente voy a orar que no decaiga tu fe. Pues a veces podemos estar orando y no hay que bajar la guardia.
podemos estar haciendo guerra espiritual, no hay que bajar la guardia. Pero si hay una permisibilidad de Dios, va a suceder. Si yo tengo que pasar un proceso, tú tienes que pasar un proceso, ¿sabes qué va a pasar? Ese momento, porque Dios quiere tratar algo con la persona. Dios quiere hacer algo en la vida de la persona. Dios quiere que crezca esa persona en algo, o que entienda algo. Porque ahí está escrito que el diablo le pidió para zarandear a Pedro. ¿Y qué dijo Cristo? Bueno, está bien, pero yo nomás oro para que su fe no falte durante ese proceso, durante ese momento. Ahora, quedó cegado en ese momento Pedro, porque perdió todo, pero rectificó, se arrepintió y rectificó. Le falló a Dios, falló el pacto que estaba haciendo con su boca, su declaración, la falló, pero inmediatamente rectificó. Lo que no hizo Judas lo hizo a medias. Judas también, cuando lo vendió, pues fue, les tiró las monedas y dijo: Señor, perdón el pecado. Pero él no regresó a Dios, él no rectificó, él fue y se ahorcó. ¿Sí me explico? Entonces, aquí lo importante es que si yo fallo o tú fallas, pues perdóname, Señor. Perdóname, pero rectificar y volvernos otra vez ¿a quién? A Dios. Y empezar a alinearnos. ¿Sí me explico? Entonces hay dos tipos de personas: las que sí se arrepienten pero no rectifican, pero las que sí pecan y se arrepienten y rectifican y vuelven a Dios. ¿Sí me explico? Pues la Biblia aquí nos da muchas enseñanzas. Ahora, ¿has fallado? He fallado. Todos hemos fallado. Todos de alguna manera hemos quebrantado el pacto que hemos hecho con Dios, de una o de otra manera. Pero aquí es rectificar y volvernos al Señor ya, y empezar a trabajar. Pues por eso es urgente, familia, estar orando por aquellos que no vienen, estaban viviendo. Ya hasta yo estaba pensando ya en rentar sillas, como lo empecé a hacer, porque ya de repente veía y decía: caray, gracias a Dios y gloria a Dios. Pero de repente ya en los servicios empecé a ver y decía: caray, algo está pasando. Entonces hay que orar por los hermanos, que su fe no baje, no acabe, no decaiga por el medio del tiempo y el proceso que están viviendo, porque ahí yo no me puedo meter en el proceso de lo que van a vivir cada persona. Entonces, una cosa es cuando el enemigo viene y ataca, una cosa es cuando es una prueba, una cosa cuando es consecuencias de mis propias decisiones, y otra cosa es cuando Dios permite la permisibilidad de Dios. Ahí ya no nos podemos meter. Un trato que Dios va a traer con la persona. Y aquí, aunque estaban los discípulos, el único que se le atrevió a decir: no, Señor, yo te voy a seguir. ¿Quién fue? Fue Pedro. Los demás se quedaron. Y a veces somos así de arrebatados. No, mira, Señor. Y dijo Dios: vamos a ver. Son cosas que va Dios a tratar de manera personal con cada uno. ¿Sí? Pero, ¿ya sabes cuál es lo hermoso? Que no solamente oramos nosotros unos por otros. Hay alguien que también está intercediendo. Así como Cristo oró por Pedro, Cristo sigue haciendo lo mismo. Mira, 8 de Romanos, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió.
más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también ¿qué? ¿Sabías que Él está intercediendo? Sigue intercediendo por nosotros. Cuando le decimos Padre en el nombre de Jesús, oramos por mi hermano que está viviendo, que no ha venido, pero se está pasando algún proceso que se ve, no acabe, no decaiga. Y por cada uno de los hermanos que no han estado viviendo. Entonces, eso lo tenemos que agregar inclusive en la lista de oración de la iglesia. Pero se requiere que alguien esté intercediendo. Nosotros, y es cuando Cristo intercede por nosotros. Y Él lo espera. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, lo hizo, y ahora nos pidió que todos pidamos al Padre en el nombre de Jesús, y que ya está ahí a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él puede hacerlo, está haciendo lo mismo. Amén. Entonces necesitamos, iglesia, que estemos intercediendo por nuestros hermanos. Quiero que vayas conmigo a Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe, como dice ahí, pero es imposible agradar a Dios. Pero sin fe. Entonces necesitamos fe, que nuestra fe no mengue, no decaiga, que no falte fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega o se acerca, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No decaiga la fe. Hay que estar orando. Si yo estoy viviendo un proceso, una etapa, mi fe no tiene que menguar. Mi fe no tiene que faltar. Yo tengo que estar confiado que Dios tiene el control y que Dios va a intervenir tarde que temprano. Pero sí, tengo que seguir aferrado a Dios, sabiendo que Dios me ama, que Dios me guarda y que Dios va a ayudarme y me va a sacar de esa situación. No importa por muy imposible o difícil que la estés viviendo, pero que tu fe no te caiga. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él necesita que te acerques con fe a Dios y que Él te va a premiar por aquellos que se acercan a Él. Tarde que temprano Él lo va a resolver. Amén. Amén. Pero es necesario la fe. Por eso Jesús dijo, yo pido que no caiga la fe. ¿Sí? Porque sabía que era importante en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la dificultad. Él dijo, yo oro porque tu fe no falte. Porque todos pasamos momentos, iglesia, pero lo que tenemos que mantener siempre es la fe. La certeza, la confianza de que Dios está en control. ¿O tú crees que algo se le está saliendo de control a Dios? Nada. Él está en control. Pero cada uno de nosotros necesitamos de ciertas cosas y Dios va a permitir. Existe la permisibilidad de Dios. Y no es que Dios te haya abandonado o que Dios te haya dejado. No, existe esa parte que cada uno experimentamos y vivimos. Me incluyo yo. Yo también soy ser humano igual que tú. Yo estoy sujeto a lo mismo, pero en diferentes situaciones, cada quien. Entonces tu fe no decaiga, porque sin fe es imposible agradar. Siempre tienes que creerle a Él, siempre tienes que creer su palabra, en su palabra, siempre tienes que hacer su palabra, porque eso es fe. La fe sin obras es muerta. O sea, el decir fe y no haces nada de lo que Dios dice, pues entonces ¿dónde está la fe? Pues no nomás como amuleto decir tengo fe, no es creer en su palabra. En medio de la situación es creerle a Él, es obedecerle a Él. Y si llega el tiempo donde fallamos, pues perdóname, Señor, arrepentirme y rectificar y volvernos a Dios. ¿Estamos bien? Pero no dejes pasar los tiempos, los momentos.
Y no te quedes con el acusador, porque el acusador de los hermanos, que es el diablo, que pide para zarandear, está nada más acusando la vez. Y ya la regaste, eres hipócrita, ¿ya para qué más? No, dejes que te influya. A ese en el nombre de Jesús te negarás. Tú créele a la palabra, no al acusador. ¿Sí? Porque Él está allí. ¿Sí? Pues no te ha pasado, pues nada más a mí. Ahí está. De repente está como cuchillito. Ya ni vayas, ni cambias. Hasta el esposo, la esposa decía, ¿a qué vas? Ni cambias, mira. Entre los mismos, ahí está. No. No fuera tu esposo, no fuera el chavo. Bien. Seguimos. Hebreos, en el capítulo 5, 5:2, que se puede compadecer de los que, de los ignorantes y extraviados, pues que Él también está rodeado de flaqueza. Aquí si tú lees el versículo 1 habla de los sacerdotes, pero regresa tantito al versículo 1 para que vean el contexto. Está hablando de los sacerdotes, porque todo pontífice, que en otras versiones dice sacerdote, todo tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en los que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Ahora sí, desde al 2, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que Él también está rodeado a flaqueza o a debilidades. Entonces, dentro del pueblo de Dios, porque somos reyes y somos sacerdotes, existen hombres ignorantes, extraviados, se han desviado, se han perdido del rumbo, y también debilitados, ¿sí? Entonces, no podemos perder de vista esto, que tú te examines en dónde te encuentras, pero finalmente Dios se compadece y tiene misericordia de todos y cada uno de nosotros, no importa en el lugar que te encuentres, ¿sí? Dios te ama y Dios siempre está allí. Ok, algo que también quiero tocar como punto número 2, yo voy a mantener mi fe porque reconozco el sacrificio que hizo Jesús. Así que como punto número 2 es que mantengamos nuestra fe por el sacrificio de Jesús, por lo que Él hizo en la cruz, porque en la cruz ya pagó todo. Ya pagó todo. Ahora no quiere decir que como ya fue realizado todo en la cruz, ya no hay nada de ahí para acá, porque sí dice murió por todos nuestros pecados, pero ¿a poco ya no hay pecado? Pues si hay pecado, pues a veces la gente quiere tomar versículos como un amuleto y de ahí agarrarse. No, todavía existe, y por eso dice que tenemos que confesar nuestros pecados a Él, ¿sí o no? Entonces no caigamos a extremos, siempre les digo un equilibrio, porque está una parte pero está la otra, para poder ir avanzando. Si no, por eso habla de los extraviados. A veces la gente se extravía porque es jalado por una o por otra y no está en el equilibrio. Entonces tenemos que llegar a un punto, siempre mantenernos en ese punto que nos va a llevar, ¿sí?, al éxito, a tener paz, ¿sí? Ok, seguimos. Me pones Hebreos 2, 1-3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y no sea que nos deslicemos. O sea, habla de dice escurramos, ¿verdad? Versículo 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Fíjate bien el 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos ¿qué? Una salvación tan grande,
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, los que lo oyeron, los apóstoles. Escucha esto. O sea, yo no puedo descuidar aquello que yo ya recibí del Señor. Por eso es que tengo que mantener mi fe por el sacrificio de Jesús que Él realizó en la cruz. Y yo no puedo descuidarme. Yo no puedo, si dicen que si los ángeles anunciaron el mensaje de Dios y aquella gente que no quiso obedecer el mensaje de Dios recibió una retribución, o sea, un castigo. Dice, cuanto más nosotros, si descuidamos una salvación que ya nos fue dada, ¿cómo no vamos a recibir también la retribución? Porque volvemos otra vez al punto. La gente se ha perdido del equilibrio. Dentro del cristianismo existen personas que creen en la salvación, que se pierden, y los que no se pierden. Y no están en el equilibrio. Entonces, por las influencias de la gente que habla, pues empiezan a ser perturbados y movidos. Y aquí la Biblia dice, si la gente que recibió el mensaje recibieron una retribución, ahora nosotros, de los que escucharon el mensaje y que se nos fue dado a través de los apóstoles, que aquí está registrado, y si descuidamos esa salvación, ¿cómo no vamos a recibir la retribución? Por nuestro espíritu. Entonces, tú tienes que creer en el sacrificio de Jesús, tu fe en el sacrificio de Jesús, y que es a través de Él que tú y yo tenemos salvación. Pero también indica varias cosas. Yo no la tengo que descuidar. ¿Cuánta gente dice, no, pues al cabo puedes mentir, puedes robar, y al cabo ya aceptaste a Jesús y ya tienes salvación? No, ¿cómo la voy a descuidar? Pues si la paga del pecado, ¿qué? Es muerte, es retribución. Ayuda. No. Entonces, ¿por qué? Pues se han perdido de lo demás. Entonces, no podemos descuidar nuestra salvación. Por eso nuestra fe está puesta en Jesús. Porque no es por obras, no es por lo que tú hagas, es por lo que hizo Jesús y lo que estableció Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y tu fe sin obras está muerta. ¿Sí? Entonces, muy importante esto. Siguiente versículo, Hebreos 3:12. ¿Sabes qué? Tienes que mantener tu fe cuidando tu corazón. Número 3. Mantén tu fe, pero cuidando ¿qué? Tu corazón. Mira lo que dice ahí. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Verso 13. Antes exhortar los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Versículo, yo lo leo en esta versión, al 3:12. Regresa a la 12. Dice en esta versión: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, tienes que cuidar tu corazón. Que en tu corazón no haya ese corazón malo. O sea, tienes que mantener tu fe cuidando tu corazón. Porque en el corazón puede ser afectado. Escúchame, ¿cómo un corazón es afectado? Ahora, ¿qué es el corazón? Es parte del alma. Escúchame bien. Porque en el alma, todo lo que abarca el alma están pensamientos, emociones,
sentimientos, tus recuerdos. Ahora, escúchame bien, ¿cómo es que una persona es afectada en su alma? Si vivió un evento, por ejemplo, si alguien fue traicionado por alguien, ya sea su cónyuge, ya sea su novio, ya sea un compañero de trabajo, alguien te traicionó, tu mejor amigo, lo que tú quieras. Si alguien te traicionó, ¿qué sucede? Te empiezas a enojar, te empiezas a sentir traicionado y molesto o molesta. A veces hasta quieren venganza. Entonces, ¿qué empieza a ser afectada? Los pensamientos, las emociones, viene la ira, viene el enojo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ese es el alma, están ahí las emociones. Y estamos recuerdos, pero si él me dijo que me iba a hacer fiel, y esto, ahí están los recuerdos. Y es cuando empieza a entrar y empieza a ser dañada el alma, que es el corazón. ¿Y qué dice el versículo que leímos? Se endurece. Por eso tenemos que mantener nuestra fe en Dios, pero guardando nuestro corazón. Porque también dice el versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces todo coincide. Ahora, no está hablando de que, no está diciendo que no vamos a vivir eventos. Pero vivió el evento. ¿Te puedes imaginar cómo se sentía? Acusado, culpable, enojado porque había hecho un pacto con el Señor de no fallar y seguir hasta la muerte. Entonces su alma fue afectada. Entonces, todos en la vida vamos a vivir eventos, pero mantén tu fe guardando tu corazón. No hay otra. Porque eventos vivimos todos, sea con el cónyuge, sea con los hijos, sea con los vecinos, sea en el trabajo y en donde quiera. Con los hermanos. Ya no me saludó el pastor, ya no me saludó. Ya, pues qué, ya mejor me voy. Aquí no me quieren. No. Guarda tu corazón. Mantén tu fe en quién. El sacrificio que ya hizo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, aprendamos de todo lo que vivió Pedro en este pasaje, y por eso estoy tomando cosas que él vivió y tenemos que guardar, y nosotros rectificar, regresar y retomar nuevamente en las cosas del Señor. Número 4, punto número 4 y último. Mantengamos la fe permaneciendo en la palabra de Dios. Por eso yo le puse el tema que no decaiga tu fe. Entonces hay que mantener la fe por encima de todos los eventos que podamos vivir. Y último, entonces, Hebreos 4, 1 al 2. Dice Hebreos 4, 1: temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca, no haberlo alcanzado. Escucha bien ese versículo nuevamente. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su ¿qué? En su reposo. ¿Qué tienes por entrar en su reposo? Es entrar a su presencia. Es entrar allá. ¿Sí? En la salvación. Se escucha bien esta parte, lo repito. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no
les aprovechó el oír la palabra. Fíjate bien, no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de ¿qué? De fe. No iba acompañada de fe. En los que la oyeron, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, no es solamente la palabra, si no hay fe, que es la obediencia, pues no vamos a entrar en el reposo del Señor. Porque ¿cuándo vamos a tener ese reposo? Pues cuando estemos en su presencia. Se van a acabar todas las cosas malas: enfermedad, miedo, etcétera. No va a haber escasez, no va a haber dolor, etcétera. ¿Sí o no? Es cuando vamos a entrar en el reposo. Pero hay gente que solamente escuchó la palabra y no les bastó, no la escucharon en obediencia, no la aplicaron. Entonces no te jactes nada más de escuchar la palabra y saber de versículos, es ponerlos en práctica. Mira, lo voy a repetir esos versículos porque es muy importante. Temamos pues, ¿por qué dice que temamos? Tiene que haber temor, un temor santo de no fallarle a Dios. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa está todavía, ¿sí o no? De entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe. ¿Y fe qué es? Obedecer. La fe sin obras es muerta. La fe sin obediencia, en pocas palabras, está muerta. Entonces, el que yo escuche la palabra, pero si no va acompañada de fe, que es obedecerla, entonces no entra. Por eso, el equilibrio. Yo no juzgo todas esas doctrinas, ni juzgo esas todas denominaciones, y que cada quien defiende por su propia denominación. Las denominaciones las hicieron los hombres. Están defendiendo algo que alguien puso esa denominación y que cree en esas doctrinas. No, la palabra es clara. La palabra es clarita. Entonces no podemos perderlo. No podemos, por eso les vimos que había personas también extraviadas. Personas que se han extraviado, han perdido el rumbo. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces mantén tu fe, ¿sí? Cuida tu fe, pero también en la palabra, obedeciéndola, viviéndola. Y aquí termino con un versículo. Dice Hebreos 4:12. Ahí estamos en el 4, pero vayamos al versículo 12. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva, está viva. Todavía hoy en día, y va a seguir estando viva para todos los que lo veamos, está viva. ¿Y es qué? Y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque a veces la persona tiene un pensamiento y una intención en su corazón. No, la palabra de Dios penetra. Esa no la puedes hacer. Y a veces están tus ideas, pero ahí va la palabra. Y a veces está esa lucha entre el hombre, la palabra está penetrando. Y empieza a ver ese rato. No, la palabra, escúchame, la palabra no está para negociarse. La palabra de Dios está para obedecer. Es que yo creo, es que yo pienso, es que no es como yo creo.
ni es como tú piensas, es como está escrito. Punto. Porque cada quien nos queremos a veces decir que somos más sabios. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice, queriendo ser sabios se hicieron necios? ¿Sí? No, la palabra de Dios no está para negociar. Ni a cómo piensas tú o cómo crees. Está escrito y así tenemos que vivir. ¿Estamos? Entonces, mantengamos nuestra fe obedeciendo la palabra. Entonces, que no falte nuestra fe. ¿En qué momento? En tiempos difíciles. En tiempos críticos. No decaiga tu fe. Si tú estás pasando un momento como ese hoy en día, no caiga tu fe. Guarda tu fe. Mantente en la fe. Porque sin fe es imposible agradar al Padre. Y los que se acercan con fe van a alcanzar recompensa, va a haber solución. Pero Dios tiene el control, Dios tiene los tiempos, Dios tiene los momentos para cada uno de nosotros en las diferentes situaciones. Es Él lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer. Tú mantente. Y si te extraviaste, si algo pasó, rectifica, perdón, Señor, y vuelve. Que nada te saque de tu llamado, que nada te saque del rumbo, del propósito y de los sueños que Dios tiene. Rectifica. Y estemos orando unos por otros. Unos por otros necesitamos estar orando. Amén. Amén.